Eh, Muchísimas gracias por estar en esta ocasión. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, a nombre de la Vicerrectoría de Pregrado y de la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente de la Universidad de la Frontera, quisiera saludarles y agradecer su interés y participación en esta primera actividad de la Jornada de Capacitación Invierno 2022, denominada Comprometidos con una docencia de calidad. Desde hoy hasta el jueves, ¿cierto?, nos encontraremos realizando diferentes actividades orientadas a generar espacios de diálogo y aprendizaje entre todos, entre docentes, con la finalidad de acercarnos y compartir nuestras experiencias en lo que respecta a la docencia. Antes de dar inicio a esta actividad, sí quisiéramos solicitar a nuestra vicerrectora de pregrado, la señora magíster Pamela Ibarra Palma, pudiera darnos un saludo inicial. Por favor, vicerrectora. Gracias, Pame. Bien, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todos. Mucho gusto de encontrarnos, aunque sea de manera virtual. Agradecerles su tiempo y su disposición, digamos, para estar aquí hoy día en estas, como decía Pamela, en estas jornadas de capacitación de invierno 2022, en la cual vamos a tener distintas temáticas, ¿cierto? Como el uso de la tecnología para el aprendizaje, la transformación digital y docencia, la organización de la docencia, el clima nutritivo en el aula, la investigación formativa, donde en la tarde vamos a tener un taller donde los académicos nos van a exponer los resultados que han tenido estos proyectos de investigación formativa. Nada, decirles que este es un espacio de capacitación donde estamos todos los académicos intentando, digamos, mejorar nuestra calidad en la docencia con el fin principalmente de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que es súper importante el intercambio, es súper motivante también que nos comuniquemos entre nosotros como académicos, porque de esta manera compartimos nuestras experiencias y también vamos aprendiendo, ¿cierto?, de lo que el otro va realizando, y eso sin duda aporta, digamos, a la calidad. Así que ojalá que tengamos una semana, son 3 días, hoy día martes, miércoles y jueves, donde tenemos distintas actividades y que ustedes también nos ayuden a difundirlo entre sus pares para que puedan entonces integrarse a estos conversatorios, talleres, etc. Así que eso, Pame, y que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicerrectora, por sus palabras. Así es, están todos cordialmente invitados a participar de todas las actividades que ya mencionó la vicerrectora, y yo creo que es una muy buena instancia de socializar y contar lo que estamos haciendo. Sin duda, cierto, el contexto actual en educación nos brinda un escenario cada vez más complejo, desafiándonos permanentemente a tener que adaptar la forma de enseñanza para llegar a nuestros estudiantes, haciendo grandes esfuerzos para resguardar la calidad de la formación. De esta forma, es indiscutible que las experiencias vividas como sociedad también nos han arremetido a nivel educacional, movilizándonos hacia el cambio y la transformación, permitiéndonos crecer y desarrollarnos en áreas que antes creíamos lejanas a nuestra realidad, ¿cierto? Haciéndonos conscientes en nuestro quehacer docente de la necesidad de seguir aprendiendo y actualizarnos para responder oportunamente a lo que la sociedad nos demanda. Así es como, para dar inicio a esta jornada de capacitación, quisiéramos presentar en este instante al doctor Óscar Jerez Yáñez, experto en quien compartirá con nosotros la charla Transformación Digital y Docencia. El doctor Óscar Jerez Yáñez es doctor en Psicología y Educación, con diploma de estudios avanzados en Psicología y Educación de la Universidad de Granada, España, en conjunto con la Universidad de Torino en Italia y la Universidad de Ginebra, Suiza. Es magíster en Educación, con mención en Informática Educativa de la Universidad de Chile, bachiller en Filosofía de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile. Una doble licenciatura en Educación y profesor de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de su experiencia, ha sido consultor y asesor para varias entidades gubernamentales y de educación superior en América Latina, Europa y África. Ha sido docente de pre- y posgrado en varios programas de gestión de la calidad, docencia en la educación superior y co-creador de centros de enseñanza y aprendizaje, Teaching and Learning Center, en más de 40 universidades del mundo. Un orgullo poder contar de nuevo con usted, doctor Óscar Jerez, en esta iniciativa, en esta primera actividad. A modo de organización, le informo que ustedes, los asistentes,
Al final de la charla podrán hacer, habrá un espacio de preguntas, la que le solicitamos pueden ir dejándolas planteadas en el chat para que después el doctor Jerez lo pudiera contestar. Sin nada más que decir, doctor Jerez, adelante. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, aunque sea virtual, estar con mi querida UFRO, con la vicerrectora, con la Pamela, con todos. Para mí es un cariño enorme, con mucha gente y con muchas bonitas experiencias ahí vividas y lo bien que lo están haciendo, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. A veces nos cuesta reconocernos en el día a día que lo estamos haciendo bien, así que no se miren a menos ni al contrario, lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien en muchas cosas. Bueno, cuando hablamos de transformación digital y docencia, la verdad que uno lo primero que se le puede meter en la cabeza o se le puede imaginar son varias cosas, ¿ya? Y la verdad que la transformación digital y la docencia tiene varias cosas interesantes, pero a primera vista, ¿ya? Nos pasa o se nos puede ocurrir como si fuera algo, y me gusta ocupar esta imagen siempre, es como ¿se acuerdan? Este video está en YouTube, es un video que dura 10 horas, así que podemos esperar 10 horas tranquilos, sin problema, de la Matrix. Cuando hablamos de transformación digital, ¿qué nos pasa inmediatamente? Nos imaginamos en la Matrix, nos imaginamos en esto. Y nos imaginamos un montón de cosas, transformación digital y todo lo que nos sucede. Y también nos pasa una serie de opiniones. Aquí yo recalco 3. Algunas de estas son parte de una investigación que estoy realizando, otra de un documento del BID que le voy a presentar. Algunos plantean que la transformación digital no se trata de otra cosa, no se trata de tener la última tecnología o de comprar dispositivos. La transformación digital comienza con la mentalidad y debería ser para transformar la institución educativa. Otros, por ejemplo, dice, no podemos pensar que lo híbrido y el online va a reemplazar lo presencial. Nunca será reemplazable la experiencia humana. Esto de tecnológico me supera. No puedo seguir aprendiendo más aplicaciones. Entonces, estas opiniones, muchos de nuestros académicos suele suceder, pasa, pero lo más interesante aún, la primera pregunta es, cuando pensamos en transformación digital y docencia, ¿qué es lo que es? Y aquí viene una propuesta sintética y que voy a empezarlo al revés. Voy a presentarlo y van a ver de dónde está la fuente de construcción de esta conceptualización. Cuando hablamos de el concepto de transformación digital en la formación y en la docencia, lo interesante que es no otra cosa que replantear estos procesos pensando desde las potencialidades de la tecnología. No desde el reemplazo, sino de la potencialidad. Pero no solamente desde replantear el proceso, no solo desde el diseño. Aquí viene lo interesante, sino cómo enriquecemos la experiencia. O sea, la transformación digital como un ejercicio, como un proceso de replantear los procesos, ya con la tecnología, pero cómo enriquecemos la experiencia de aprendizaje con tecnología. Y eso es fundamental. Entonces, incluso el último término, experiencia o aprendizaje, hay una... Learning, famoso TEL, que es en el fondo ese aprendizaje mediado, enriquecido con tecnología. Pero en el fondo es lo mismo, es el aprendizaje, pero ¿cómo se enriquece? Por tanto, la tecnología vista como una herramienta de enriquecimiento de la experiencia, no como una herramienta de reemplazo. Y esto es bien interesante porque fíjense que en los años 70, cuando México fue el primer país latinoamericano, y prácticamente el único, que lanzó un satélite de televisión para hacer televisión educativa. ¿Y qué hizo el gobierno mexicano en ese tiempo? Fue colocarle a todos así como pasó en Chile con el enlace que le pusieron computadora a todos los colegios, ahí le pusieron televisores. ¿Y cuál fue la huelga o cuál fue el movimiento de los profesores? ¿Cómo un televisor iba a reemplazar al profesor? Bueno, no. Esa lógica de reemplazar, no.
Lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cómo se enriquece el aprendizaje? ¿Cómo se enriquece la formación? ¿Cómo se enriquece el proceso? Un solo ejemplo. Lo que nos pasa con el tema de la gestión de aula, con las notas, con las evaluaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes son todos muy jóvenes, pero antiguamente todo esto lo hacíamos a mano. A mano. Imagínate buscar las notas o el expediente de un estudiante, lo hacíamos a mano. O sea, ahí tenemos una experiencia que ha sido enriquecida, o qué sé yo, el tema de cuánto opinan en tiempo real. Bueno, en tiempo, o yo que en este momento estoy en Santiago, originalmente iba a estar en otro lugar, pero que estoy en Santiago en este momento, está enriquecido. O sea, el fondo de la pregunta es por el enriquecer la experiencia de aprendizaje, no por el reemplazo. Y no por lo que, eso es lo interesante, no es que no funciona así, no, si la pregunta no es que si no funciona así o así, es cómo lo enriquezco. Por tanto, es un otro tipo de preguntas que tenemos que realizarnos para eso. Y aquí, bueno, les recomiendo, de aquí a la vice le va a gustar, un documento que salió el año pasado, en diciembre, se lo recomiendo que lo pueda, y le va a servir mucho para el modelo educativo, que es la transformación digital en la educación superior de América Latina, que fue un estudio hecho por el BID, con otras 4 instituciones más muy interesantes. Y lo que plantea el estudio, que hay 4 cambios estratégicos en la educación superior. Una, que es y lo voy a tratar aquí brevemente también, que son las nuevas credenciales, ¿ya? De hecho, le voy a mostrar también algo que acaba de salir, salió del horno, ¿ya? Eh, de la NECA, que tiene que ver cómo somos capaces de pensar la formación y el currículum, no solamente desde títulos terminales, sino también de certificaciones intermedias. O sea, hay un cambio importante en las lógicas microcredenciales. El nexo entre educación y trabajo, la competencia sin fronteras, ¿ya? Todo el tema de las cadenas de valor, el cómo nos educamos globalmente, cómo, cómo actuamos localmente y cómo nos formamos individualmente. Esa es la experiencia que tenemos que ser capaces de visualizar. Y otra cosa importante que a mí me encanta, aunque hay otro término que me lo asemeja, que es el aprendizaje omnicanal. ¿Ya? O sea, pensar de que aquí hay distintas, y me encanta ver y escuchar, yo creo que todos hemos visto cuando vemos algunas publicidades que dicen, bueno, estudie con nosotros en formato online, big learning, híbrido, fíbrido, por refrigerador, no sé, por guantán, lo que sea, pero los formatos, lo omnicanal, la omniposibilidad, yo lo encuentro alucinante, lo encuentro interesante, porque hay gente que le puede gustar más una, pero lo interesante tiene que ver con lo omnicanal, o sea que hay distintas formas de poder aprender y poder entrar a estos procesos. Entonces, nuevamente, los docentes estamos con el chip de lo omnicanal, o sea, tenemos que comprender que se nos cambió la lógica, porque los profesores estábamos acostumbrados a hacer clases de una frecuencia. Yo, yo parado frente a mi estudiante en una sala. Ese es un canal. Hoy ya tenemos otros canales. ¿Ya? Hoy día en el mundo lo está pasando, se están formando profesores en diversidad de formas de... Y hay profesores que te declaran. Yo soy profesor de aula y profesor de, no sé, de híbrido. Yo soy profesor online y yo soy profesor B-Learning. ¿Y por qué? Porque son distintas competencias. Este estudio del BID es interesante, decía, ¿cuáles las tendencias que van a tener mayor éxito en su institución? Esto fue en diciembre del 2021. Es interesante que las 3 primeras son muy interesantes. Uno, lo híbrido, que yo creo que quedó para quedarse. Interesante, más que en el pregrado, en el posgrado. Yo estoy haciendo un preestudio, a ver si me sale para un artículo, es viendo cuál es la oferta hoy día de posgrados que están ofreciendo modalidad híbrida. Y se van a sorprender que es altísima, altísima. Lo otro interesante, el aprendizaje personalizado y adaptativo. Ahí tienen la omnipresencialidad. Y hoy día las LMS como Moodle y otro tipo de herramientas, lo que están haciendo muy interesante es que te están colocando rutas, o sea, el mismo contenido aprendido por video, aprendido por audio, aprendido por paper, aprendido por, o sea,
omniposibilidad. Y lo otro es la inteligencia artificial y la automatización. Eso diría es lo que la lleva. Yo ya estoy experimentando con unas aplicaciones de inteligencia artificial que, se van a reír, que yo me di cuenta que he gastado mucho tiempo haciendo videos y Power, y digamos presentaciones. Entonces, me acabo de hacer no sé si supieron que ABBA está haciendo un concierto con hologramas, con Avatar. Bueno, yo le voy a contar que yo me hice un avatar. Hay la posibilidad de hacerse avatar y estoy probando el avatar conmigo, hablando como yo. Obviamente me estoy haciendo más flaquito, pero como yo, y el avatar ya presentando, y eso vale $600. Hoy día está a la mano hacerse el avatar. Ya, y con respuesta, ahí estoy jugando, y le voy a comentar un mes más cómo me va, a ver si qué pasa con la experiencia del avatar, cómo está. Y esto es súper interesante. ¿Cuáles son las barreras para mejorar el aprendizaje digital y en línea de la institución? Por modalidad. Hablamos de voy a colocar aquí para que sea para poder visualizar acá. No, no puedo, perdón. Me fui para otro lado. Momento, es que quise poner el puntero y se me fue el puntero. Bueno, no importa. El primero, bueno, el presencial, el 50-50 y el online. ¿Ya? Y una de las cosas más importantes es que uno puede pensar de que la gran barrera en esta nueva prepandemia, digamos, ¿cuál es el gran desafío? Y lo interesante es que uno puede pensar que el gran desafío es docentes que hicieran clase de manera online. Y fíjate que no, es repensar los profesores que usan tecnología, pero en la presencialidad. O sea, el gran desafío no es el profesor que sea totalmente online, el desafío es el profesor que está en aula y que usa tecnología para enriquecer la experiencia de aprendizaje. La gestión del aula y del cambio. ¿Ya? Entonces, primera cosa interesante tiene que ver con que la gran cantidad de desafíos, o la gran mayoría de desafíos, casi todas, son el tema de los profesores presencial en el uso de tecnología. Pero es interesante cuáles son los que se enfatizan en los 50-50 y el totalmente online. La solución tecnológica adecuada, yo creo que esto está rápidamente. No sé, un dato interesante. Esta cámara que estoy usando ahora tiene un problema que no se mueve conmigo, no me permite ver profundidad. Si ustedes van al Apple Store o donde vendan un Apple, ahí en cualquiera de las tiendas que estén en Temuco, o si ustedes tienen uno de los últimos Apple, tómense la cámara del Apple y muévanse. Se van a dar cuenta que la cámara lo sigue. ¿Y por qué lo sigue? Porque es un mecanismo para que darle un efecto de realidad al proceso de aprendizaje, a la comunicación. O sea, lo que quiero decir es que la tecnología hoy día está súper al alcance de la mano y cada vez más. Yo hace 5 años atrás hice un curso de doctorado online con mi computador. Con mi computador, con la camarita de mi computador, pero yo quería probar que se podía hacer un curso online con un computador. Me acusaron de todo, que era un flojo, que cómo hacía clases así, que una falta de respeto, me dijeron de todo. Ya lo que pasó. Hoy día se olvidó el estándar. Pero lo que quiero decir con esto es que hoy día está al alcance de la mano, los teléfonos móviles te permiten, hay mucha potencialidad. Hoy día cada vez más vamos a tener más tecnología y por tanto el problema no va por ahí. Esto lo comenté ya. Una cosa que aprendimos entre la pre y la pre y post pandemia es que nuestras instituciones que son presenciales no nos vamos a convertir a 100% virtuales. Pero sí vamos a tener que aumentar en nuestro uso de tecnología, el cómo integramos, el cómo enriquecemos el uso de tecnología, porque una de las cosas interesantes es que nos dimos cuenta de que hay cosas que simplemente lo podemos hacer por tecnología. La segunda cosa importante es, así como el uso de tecnología es importante, el uso o la importancia de la presencialidad. Pero ¿cómo revalorizamos la presencialidad?
Hay muchos estudiantes que estaban muy contentos de volver a clase, pero hoy día lo que está pasando es que el estudiante está comparando. Bueno, ¿para qué vengo a esta clase si lo puedo hacer online? Y es lo mismo, no me aporta en nada. Ah, nuevamente el concepto de fondo, el concepto de experiencia. Entonces, hay algo que tenemos que empezar a revalorar y a repensar, a resignificar la presencialidad. Que no solamente asistir físicamente a un aula, sino lo que sucede en esa aula. Que no lo pueda vivir de una manera online. Entonces, repensar, revalorizar la presencialidad, resignificar. Yo creo que ese es el término más adecuado. Otra cosa interesante, lo hizo un amigo mío que es el vicerrector de la Carlos III de Madrid, vicerrector de estrategia digital, y él dice que la verdad que estamos en una metamorfosis digital. Usted acuérdense que el concepto de metamorfosis en Kafka es esta cosa media como desordenada, como media amorfa, y es verdad, porque como la pandemia nos obligó a meternos así rápidamente, era sin forma, y no hay que tenerle medio a esa metamorfosis, ya porque es un poco desarticulada. Ahora tenemos que empezar a darle forma. Por eso me gustó cuando le escuché a la Pamela, no sé, si voy a pedir hacer una infidencia, pero antes que empezara me decía que es bueno porque así tomamos cosas para el modelo educativo. Bueno, eso es lo interesante, no hay que tenerle miedo al tema de la metamorfosis, porque cuando uno se implementa, hay un error típico. Uno piensa que todo va a estar perfecto, bonito, armadito, cuadradito. No, no es así. Piensa que todos los procesos innovativos tienen procesos metamorfósicos, no, y eso se nos olvida. Otra cosa importante, y ojalá es que lo puedan visualizar en el modelo educativo y ustedes como académicos en esta transformación digital, es repensar o reconceptualizar. Hoy día ya no se habla de la vía estudiantil solamente, sino se habla de la experiencia campus, el campus life. Porque ya no es solamente lo que pasa dentro del aula, sino que pasa fuera del aula, en el patio, en la experiencia, en el aula virtual, o sea, la experiencia campus, pero completa, en 360. Entonces, ¿cómo repensamos la experiencia campus live? Mira qué heavy lo que estoy diciendo, o sea, en el fondo ya no son partes separadas. Entonces, no es que esto está en la plataforma, esto está aquí. No, sáquense de la cabeza y hay que articularlo de manera distinta. Una lógica de campus live, una lógica donde hay otros elementos que se articulan en ese proceso de campus. El campus ya no es solamente como un objeto físico, ya no es la sala de 4 paredes, sino es la experiencia que pasa en este no es espacio de formación universitaria. Bueno, pero volvamos al concepto. Bueno, otra cosa interesante. Es cómo comprendemos el intercambio estudiantil. Yo creo que lo más interesante de todo esto, y me encanta esa idea, es pensar que ser intercambio estudiantil solamente radicaba en que los estudiantes se movieran de su lugar. Bueno, y no pueden tener otro tipo de experiencia. Por eso me encanta que hay universidades que han decidido que parte de su acreditaje, por ejemplo, lo pueden hacer en otra universidad de manera online. Y está súper bien, a lo mejor no van a poder vivir, hacer lo ideal, pero si no, pueden tomar horas físicas o con un profesor muy motivado en otro lugar, y eso es fundamental. Yo creo que hay otra forma de ver la... Por ejemplo, hay profesores que me ha encantado esta experiencia, que un mismo curso dictado en dos universidades distintas en dos partes del mundo, hacen proyectos conjuntos con los estudiantes. Maravilloso. O sea, lo internacional no pasa solo por moverse del lugar físico, sino pensar de manera global, de interactuar de manera global. Y ya eso se nos permite. Bueno, y aquí es súper importante el replantear los proyectos educativos considerando las nuevas demandas profesionales. O sea, aquí estamos sonados porque el mundo cambió. Por primera vez, desde el 2020 a la fecha, la tasa de titulación en el mundo universitaria está bajando así. Sí, de sentón, vean los números. Está bajando. ¿Y por qué está bajando? Porque los estudiantes se están dando cuenta que muchas veces no sirve estar 5 o 6 años en la universidad para algunas carreras. Y porque sencillamente la universidad no estamos ajustándonos a esos desafíos. Los nuevos escenarios socioeconómicos, los estilos de cómo aprende esta generación de estudiantes. Esta generación es distinta, es total y absolutamente distinta.
Y eso tenemos que visualizarlo. Pero volvamos al concepto de transformación, ¿ya? De aquí hay un ejemplo que me gusta bastante. Bueno, todos son muy jóvenes, pero en mis tiempos teníamos que ir para ver una película, teníamos que ir a arrendar en la esquina o donde sea una VHS o lo que sea, y vino Netflix, cambió eso. Y bueno, y ahora tendría que colocar una nueva flechita porque así como va Netflix va a desaparecer, viene otra cosa, pero lo que quiero decir con esto es que fue una revolución, cambió la forma con que veíamos las cosas. O sea, arrendar una película ay, nos juntábamos en la casa, llena de discusión, qué película veíamos, y nos arrendábamos 3 o 4, era todo un rito ir a arrendar películas. Bueno, por lo que me cuentan, no, sí, yo lo hice. Y eso. También pasa con los cassettes o CD, lo que pasó con Spotify, lo que pasa con los hoteles, que pasa con Airbnb, o qué pasa con las aplicaciones móviles, no sé. Yo el otro día me di cuenta, fui al supermercado, y me di cuenta que hace casi 3 años que no iba al supermercado, porque estaba comprando todo online. Y en educación, mira lo que pasó con el COVID. Entonces yo creo que va a transformarse, y está transformándose. Uno ha sido los multiformatos, o sea, basta que usted encienda la televisión y vea cualquier universidad que está hablando de día ofreciendo los multiformatos, o las redes sociales, o no sé si le ha pasado a usted en Facebook, que le aparece, le ofrecen un máster o un diploma, un certificado de universidades norteamericanas, que son en español o europeas. O sea, hoy día, hoy día hay un cambio que es fundamental y que es fundamentalmente importante. Pero esta transformación tiene un elemento sumamente importante, que es el rol del docente. Cuando empezó la pandemia, el decano de estrategia de aprendizaje digital del MIT, ¿ya? Que es un hindú muy simpático, él escribió a los profesores porque migró su plataforma, ellos tenían plataforma propia desarrollada, ¿ya? Y se migraron a Canvas, que es una LMS, ¿ya? Eventualmente como Moodle, digamos, en esa. Pero lo interesante de la carta, más allá de motivar y decir por qué se cambiaban y todo lo demás, a mí me llamó la atención y lo marco en azul. Lo interesante es la intención, es cómo proponemos experiencias de aprendizajes atractivas y efectivas. Lo que la tecnología nos permite es hacer algo que antes no podíamos, que es en algún grado saber la efectividad de la docencia en tiempo real. Hoy día la tecnología nos permite hacer eso. Ahora, esto lo sacamos cuando fue la pandemia. Y lo sacamos lo entregamos al Ministerio de Educación cuando estaba lo más ágil, lo más ágil de la pandemia a todo el sistema. Y nos dimos cuenta que la educación virtual o la educación con tecnología y esta transformación se jugaba en dos ejes: condiciones físicas y condiciones de mediación. Claramente, lo ideal es que el cuadrante 1 sería que tuviéramos el super hiper computador, conexión de 20 gigas, que todos los estudiantes tuvieran su oficina para poder aprender, el profesor, bueno, con todas las posibilidades, tener los mejores profesores del mundo, que ocuparan toda la tecnología del mundo, que tuvieran prácticamente un estudio en su casa. O sea, ese es el mundo ideal. Podemos tener el cuadrante 2, ¿ya? Que son altamente, teniendo condiciones físicas, teniendo todo, pero teniendo una mediación muy mala. Por ejemplo, teniendo todo por profesores que realmente siguen haciendo más de lo mismo. El cuadrante 3, lamentablemente lo tuvimos, que no teníamos las condiciones físicas, pero tampoco teníamos las condiciones de mediación. ¿Dónde yo creo que podemos competir? Que a lo mejor sin tener las mejores condiciones físicas, pero sí tenemos las mejores oportunidades de mediación, en lo que puede hacer el profesor para ello. Hay aquí está. ¿Y por qué es tan importante? Miren, el 5 de octubre del año pasado, él es el fundador de Khan Academy, no sé si lo conozcan. Khan Academy, esta plataforma con
que fue el primero que metió el tema en los videos y es re famoso en el mundo. Busquen Khan Academy. Fue para el Día del Docente y él dice en este artículo, si hay que elegir entre tecnología y un profesor, elijo este último. Nuevamente, esto. En el fondo, condiciones de mediación. O sea, hoy día lo que hace efectivo el proceso es justamente lo que puede hacer un buen profesor. La UNESCO el 2021 sacó un documento bien interesante sobre el futuro de la educación superior. Eh, y bueno, y sacamos también un libro muy interesante con experiencias de América Latina de transformación. Y le llamamos un nuevo contrato social para la educación. Y colocó 6 elementos, 6 principios fundamentales para esta transformación. Uno, todo el tema de la inclusión, la equidad, el pluralismo. Aquí viene lo interesante. Junta la libertad académica, que nos gusta tanto a nosotros, con la participación de todas las partes interesadas. O sea, cómo integramos a los estudiantes a los procesos formativos, educativos. Cómo integramos la indagación, pensamiento crítico y la creatividad. Cómo integramos la integridad y la ética. El compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Y aquí viene una cosa importante. La excelencia a través de la cooperación en lugar de la competencia. Cómo aprendemos a colaborar en vez de competir. Y ahora, hace poquito en mayo, me tocó participar y tuve la comisión que redactó este documento, la UNESCO hizo la Conferencia Mundial de Educación, que fue en Barcelona, y lo que se hizo ahí fue delimitar la ruta para el 2030 de la educación superior. Bájale un documento muy interesante, y una de las cosas que concordamos en la experiencia fue dónde teníamos que hacer las transiciones, ¿ya? Dónde teníamos que transitar y a dónde teníamos que transformarnos. Y una de las cosas importantes era transicionar y transformarnos desde una lógica de exclusión de la educación a un acceso equitativo y sostenible. Teníamos que pasar a una formación ultradisciplinaria y profesionalizante, a una lógica de una formación holística. Porque nos dimos cuenta, o nos estamos dando cuenta, que los problemas son, y lo dice el siguiente, no son necesariamente, no digo que no sean importantes, estoy diciendo que no es lo único. Pasar desde los silos, o sea, estos contenedores de granos disciplinarios, a la inter y la transdisciplinas. Ya, al parecer, ese gran desafío que vamos a tener en los próximos años es cómo formamos nuestros estudiantes para eso, cómo la docencia se hace transdisciplinaria, cuando pasamos de nuestros silos académicos a este porcelo. Cómo pasamos de archipiélagos formativos no conectados a un sistema integrado y diverso. No puede ser que haya universidades que sea más fácil salir y dar de nuevo a la prueba y volver a entrar, que entre medio poder moverse. Desde un modelo de enseñanza industrial de enseñanza a experiencias de aprendizaje superior, no solamente educación superior, y enriquecidas con tecnología. Ese es el tránsito que tenemos que tal vez, el camino que desde la UNESCO se ha planteado. Yo creo que es interesante. ¿Y cómo transicionar? Bueno, la transición, tenemos que comprender que es un proceso. Primero tenemos que comprender que muchos de nosotros pasamos un proceso de adopción. Es decir, aprender a usar la tecnología, aprender a usar, no sé cuántos de nosotros tal vez no sabíamos ocupar Zoom cuando empezó todo esto. Tenemos que aprender. O una anécdota así como bien tragicómica, que cuando empezó todo esto, me acuerdo que estábamos en una universidad X, y un profesor, estábamos enseñando a ocupar esto, no sabía, y el profesor estaba enojado, media hora, una hora,
enojado porque no le encendía la cámara, que la cámara, pero cómo, pero aquí, pero allá, hora y media, 2 horas con él, todo esto online. Y no le funcionaba, no le funcionaba. Y de repente el profesor se alarga a reír. Y el profesor dice, es que me acabo de dar cuenta que mi computador no tiene cámara. Entonces, eso nos pasó, o sea, para decir que esto nos pasa, nos pasó y así tuvimos que adoptar una tecnología como tal, ¿ya? De ahí pasamos a un proceso metamorfósico, ¿ya? Y que también hemos vivido todo esto que no es tan bueno, que es más o menos, que funciona. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es cuando ese proceso metamorfósico le damos una intención, cuando le planteamos una acción distinta, cuando le damos una intencionalidad más armónica, ahí estamos innovando. Y pasamos a la transformación cuando repensamos y cuando pensamos los procesos desde la tecnología como tal. O sea, el repensar desde el enriquecimiento de las experiencias con la tecnología. Pero es un camino que tenemos que ir haciendo. Esto no es, y por tanto la transformación digital no es que van a comprar más computadores, más servidores, más cuentas Gmail, no sé, no es eso. Es un error. A mí me ha tocado conocer experiencias de universidades que tienen literalmente todos los recursos del mundo, tienen todas las tecnologías del mundo y lo trabajan como si siguieran viviendo o haciendo clases en el siglo XIX. Por tanto, no es un tema de recursos, es un problema de cómo pensamos la formación. El cómo pensamos, el potenciar la formación desde la tecnología. Es otra la vuelta. Y esto pasa por acciones de pensar de acciones más centradas en el profesor y acciones más centradas en el estudiante. Desde las clases expositivas hasta clase pasada en proyecto, ¿ya? Desde la exposición, la inquisición, el adquirir o la generación, ¿ya? Yo creo que cada vez más vamos a transitar hacia la generación. Ese es los métodos y hacia dónde vamos a ir transitando los próximos años. Y aquí unos comentarios más interesantes de unos documentos que también salió hace una semana atrás, este documento. Es un documento del BID, es una nota técnica sobre el poder del currículum, y el gran centro es el cómo los sistemas educativos incorporan la habilidad del siglo XXI. ¿Y qué plantea? Se los recomiendo que lo puedan visualizar. Ellos plantean de que la habilidad del siglo XXI se plantea que son necesarias, centrales, necesarias, reutilizables, y no son específicas, ¿ya? Y habla de tres tipos, de habilidades cognitivas, habilidades de función ejecutiva y habilidades socioemocionales. Entonces hoy día lo que se está viendo es cómo integrar la habilidad del siglo XXI en los currículos universitarios. Ese es el gran tema. Y esto es re interesante. ¿Qué pasa en los países de la OCDE de estas 2, 4, 6, de estas 7, digamos, competencias del siglo XXI que te permiten interactuar con el mundo? En celestito son, digamos, qué pasa a nivel de, de la media y los puntitos dónde están. Donde menos hay es habilidades para la confianza. Donde un poquito más dispersos son críticos, pero miren lo que pasa con resiliencia. Miren lo que pasa con autorregulación. Miren lo que pasa con colaboración. O sea, nuestros currículos, nuestra formación, no estamos enseñando para esto. Pero aún más, nuestra docencia nos está acompañando para esta transformación digital. Porque transformación digital no solamente implica ocupar más tecnología, sino formar al ciudadano global, el ciudadano que viene. ¿Qué habla sobre la docencia? Una cosa súper importante es la lógica de los codiseños. Esta lógica de pensar que el profesor planifica solo sus clases, ya no. Hay que empezar a trabajar, colaborar para a preparar el tema de la habilidad del siglo XXI. Acompañar a los docentes, que usted lo hace muy bien en la universidad.
estrategias de desarrollo concreto para el profesorado. Aquí esto es interesante, el tejer redes. Una de las cosas que es muy interesante es no solamente al interior de la universidad, sino fuera de la universidad. El cómo generamos redes de trabajo colaborativo interuniversidades, nacionales, internacionales, sí son, me parece importante. Y fundamental, full tendencia. Fashion Emergency. Un docente que cada vez más está enfocado a medir su propio impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Eso es muy subtle, muy scholarship teaching learning. Mucho, mucho. Y el segundo documento que le quiero compartir en relación a la docencia, que también acaba de salir, hablamos de las certificaciones intermedias, ¿cierto? Tiene un nombre eso, se le llama microcredenciales. Este fue un documento sacado el 20 de julio de este año también por la NECA, me tocó participar porque me pidieron retroalimentar el documento. La NECA es como la CNA chilena, ¿ya? Que fue a partir de las normas europeas, es justamente cuáles las orientaciones para las universidades, y le llamó formación inclusiva en todos los formatos y todas las edades. Nuevamente, todos los formatos, aquí, que le resuene, todos los formatos. Docencia, todos los formatos. Porque la transformación digital lo que nos lleva como efecto es multiformato. Y aquí recalcar una sola cosita. O sea, es un cuadro que no voy a leer todo, pero sí quiero recalcar una cosa. Esto es sobre las microcredenciales que lleva, ya que deben contener adicionalmente posibles proveedores. Pero aquí me quiero detener. Yo quiero que lo vean. ¿Qué términos están relacionados con microcredenciales? Registro, resultado, experiencia de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que se está visualizando que en el futuro próximo, ya, porque esto es norma para los europeos, vamos a tener que registrar cómo el estudiante logra esa microcredencial, cómo logra el resultado, es decir, el diseño de su experiencia de aprendizaje. Si usted va a decir análisis crítico como resultado de aprendizaje, no sé, y va a colocar como experiencia de aprendizaje clase positiva, brevedad, marco, cualificaciones, tipo de evaluación, proveedores, pertinencia, acumulabilidad, flexibilidad, orientación, centro, la persona que aprende, calidad, transparencia, autenticidad, portabilidad, reconocimiento, de aquí un término que se nos viene fuerte, fiabilidad y confianza. O sea, la experiencia que el docente ofrece para lograr las experiencias de aprendizaje, cuán fiables y confiables son para el logro propuesto para ello. Por tanto, la transformación no es usar más PowerPoint, más Zoom, o más no sé, más tecleado no se usan ya, pero más aplicaciones móviles. No. Transformación digital es cómo repensamos desde la potencialidad de la tecnología este nuevo escenario de la formación. Bien, pues ahora viene lo más entretenido, las preguntas. Bueno, ahí pueden ver ustedes, pueden ahí sacar el QR para el ResearchGate, muchas de las cosas que hablé ya las escribí, otras cosas que referencio, o en mi LinkedIn, no hay problema. Ya, ahora viene lo interesante, que podamos conversar, las preguntas, y que podamos ahí dialogar. Muchas gracias, Oscar, por tu interesante presentación. Hay dos preguntas en el chat. Me gustaría invitarlos a seguir preguntando, pero por mientras hay una que dice, estimado, ¿qué sucede con la autodisciplina y la interacción en dicho aprendizaje? La literatura le llama autorregulación, y es el gran desafío que tenemos para los próximos años. Lo voy a decir en buen chileno, el gobiérnate. Que el estudiante aprenda a gobernarse, a autogestionarse, a autogestionar su proceso.
ni en la casa, ni en el colegio, ni en la universidad lo enseñamos. A lo mejor de eso es cuando vemos que los niños tienen la pataleta y al lado tenemos a la mamá o al papá también con pataleta porque no sabe cómo manejar la pataleta. Entonces, en el fondo, necesitamos la autorregulación tanto emocional como de aprendizaje, como es un tema, y yo creo que ahí el tema de cómo enseñar a autorregularse es importante. Fíjense que hay herramientas tecnológicas. Hay una muy buena amiga mía que es de la Universidad Paul Sabatier en Francia, que diseñó una herramienta para cuando tú estás trabajando en el computador, y es el San Reyes. Es una herramienta de medición de pros, procrastinación, antiprocrastinación, que te mide cuánto tiempo estás procrastinando en relación a la tarea que tienes que hacer. Mira, no sé, y ahí yo creo que hay un tema que tiene que ver, porque a todos nos pasa, no sé, que, voy a ver tal cosa, y al final, eso que voy a ver se multiplicó por 10 porque vi la página tal, que aquí, que allá, que llamaba, bueno. Y yo creo que la autogestión es un tema importante. Hay un par de experiencias que tenemos significativas. Hay universidades que lo están instalando en su currículum, en su modelo educativo, que es interesante. Y lo otro, sobre las interacciones, hay universidades hoy día que a partir de la interpandemia, postpandemia, están teniendo todo el tema de las competencias emocionales o socioemocionales. O sea, saber convivir con otros. Y eso no solamente es comunicación, es saber convivir. Entonces, hay interesante, hay universidades, sobre todo del lado más de arriba de Europa, más están viendo esos temas. Es súper interesante lo que está pasando. Y aquí en Chile también hay un par de universidades privadas que están instalando el tema sobre el tema del aprender a convivir con otros. Sí. Muchas gracias. La pregunta la planteaba el profesor José Espinosa. Hay otra pregunta de la vicerrectora. ¿Cómo avanzar en lo transdisciplinar de lo curricular, desde lo curricular? Mira, lo que funciona muy bien. A ver, voy a dar ejemplos prácticos de una experiencia. Es que en los calendarios académicos y dentro de las semanas académicas, coloquen las semanas de integración. Entonces, si no sé cuántas semanas tienen de clase, 16 semanas, ya. Pongan ustedes que ya, tienen 16 semanas, pero las facultades tienen en realidad 14, porque hay 2 semanas donde van a tener que los profesores y estudiantes agruparse en problemas transdisciplinarios y tienen que resolverlo en 2 semanas. Entonces, esas 2 semanas de carga académica y de profesores no se centran en la disciplina, sino profesores y estudiantes de distintas carreras a resolver conjuntamente un problema. Y eso también es parte de la evaluación. Eso es súper fácil de hacer. Bueno, un poco más difícil de convencer a algunos, pero es fácil de hacer porque no necesitan más que buena voluntad. Es decir, o al revés, empezar con algunos, júntate, traer, y lo interesante es que se juntaran y en el fondo no sé, y tuvieran problemas reales, no sé, lo que está pasando hoy día en la Araucanía, un problema, digamos, todo el tema de las tierras, la violencia, ya, veamos, tengamos un problema que integre 3 disciplinas y analicemos de ahí, pongamos soluciones, ya hacen una BP o hacen e integran y lo colocan al nivel, hay toda una metodología para eso, y yo no sería espectacular, y lo hacen en 2 semanas o en 1 semana, pero es parte del calendario académico, es parte del calendario, es parte de la evaluación, fácil, bonito, porque algunos piensan que lo transdisciplinar es juntar a varias carreras en la misma facultad y hacer tener un curso común. Error. O qué sé yo, o que varios estudiantes de distintas carreras en un curso común le hagan error. Lo transdisciplinar se demuestra en problemas que son transdisciplinares. Entonces, y que son de la realidad. Entonces hay que sacarlo. Esa es una muy buena experiencia y algunas instituciones que lo están haciendo. Algunos lo están haciendo en 1 semana, otros en 2 días,
pero yo creo que lo mejor es cuando lo agregan en el calendario académico. Es fantástico, es bello, 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 bello. Hay una facultad de ingeniería, en la Facultad de la Chile de Ingeniería, tienen un proyecto que están iniciando que se llama el programa Hélice, que van a hacer eso también. Bueno, lo único que solamente con ingeniería, pero bueno. Y hay otro programa que es de emprendimiento, clase de emprendimiento que se llama, lo hace la Facultad de Economía, que es, ay, ¿cómo me acuerdo cómo se llama? Pero que es emprendimiento, pero con distintas disciplinas con los estudiantes. Entonces, se juntan distintos eh, estudiantes de distintas facultades. El curso es de emprendimiento, pero tienes un emprendimiento con distintas disciplinas. Espectacular. No sé, yo creo que hay hartas formas de iniciar y no son grandes cambios curriculares que tenemos. No, 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 no. Yo creo que se puede comenzar con los buenos, incluso comenzar con piloto, con dos, y la experiencia es que uno ve que a los estudiantes les encanta, y los profesores también, porque después publican paper, quedan enganchados, y no sé, yo creo que se puede empezar con pilotos y pilotos bonitos, y yo creo, pero claro, hay que repensar porque el típico que el profesor, ay, pero ¿cómo me vas a manejar 16 semanas? Si apenas logro pasar lo que tengo que pasar en 16, ahora va a pasar en 14, ¿cómo lo hago? No, no, eso es un error, porque no se trata, hay que dar vuelta un poco a lo que pasa. Muchas gracias. Hay Pero otra estoy pensando pregunta. perdón, estoy pensando en situaciones. Después, otra cosa interesante, con STEM, ya en la católica, ponte tú, están armando todo el tema del bachillerato con sistema STEM, que es fusionar ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. Y están haciendo cursos que son totalmente integrados, que están saliendo de las lógicas, pero eso es más cabeza, sin romper lo que tienen, ustedes pueden hacer estas lógicas hay un par de universidades que lo están haciendo, me ha tocado acompañarlo y es re interesante. De hecho, bueno, empezamos pre-pandemia y esperamos que puedan terminar. Pero bueno, está bonito. Muchas gracias. Hay otra pregunta de la profesora Miriam León que dice, ¿qué estrategia sugieres para promover el trabajo en equipo con tecnologías digitales de nuestros estudiantes? Dice que muchas veces se utiliza Google Drive como un Word donde alguien escribe una parte y otra persona otra y queda como Frankenstein, donde no hay trabajo en equipo, sino que individuos que escriben cada uno su parte. Mm. A mí me pregunta, me parece que Google tiene varias cosas interesantes. Una de las cosas que si están registrados todos, les permite registrar quién escribe qué parte. Yo cuando hago que le hagan ese tipo de trabajo, son varias estrategias. Uno, hago que veo la construcción que mete mano, y hay un porcentaje que tú puedes ir visualizando. Y segundo, que hago que se graben las sesiones sincrónicas de trabajo, ver cómo colaboran. Y otra cosa importante, que me parece que hay que darle una metódica de cómo trabajar en equipo. Los estudiantes no saben trabajar en equipo. Como parte de la autorregulación que hablamos, de autogobernarse, el estudiante no sabe trabajar en equipo. Por ejemplo, no sabe que tú empiezas por una lluvia de ideas, después viene la estructuración, después, o sea, no sabe esta cosa del POSIT que sacamos, pero nadie le ha enseñado a trabajar con metodologías ágiles. ¿Quién de ustedes le enseñó a sus estudiantes en sus clases con metodologías ágiles? Si es así, levanta la mano y la vicerectora me promete que le da un día gratis. Mentira, un día libre, mentira, no. Pero en el fondo, pero en el fondo le pedimos cosas, pero nunca se lo enseñamos. La metodología ágil no lo enseñamos, design thinking, no lo enseñamos. Entonces, háganlo en equipo, háganlo en grupo. ¿Y cuándo le enseñamos a trabajar en grupo? Entonces, la primera acá se hace con una metodología de enseñar en grupo. Segundo, si vas a trabajar con tecnología, lo que funciona muy bien es, hay herramientas, ponte tú, a mí me encanta, hay un par de Miro, ponte tú, que es fantástico para el trabajo colaborativo, pero ahí está la herramienta, pero falta la mediación. ¿Cuál es la mediación? La mediación es aprender a trabajar colaborativamente y cómo se trabaja colaborativamente. Porque hoy día la tecnología te permite ver cómo interactúan.
o qué hace qué cosa, pero ahí no está la magia es cómo llegan a ese proceso constructivo, y ahí está el tema de la mediación del profesor. Muchas gracias. Hay dos preguntas más, Oscar. Bien interesante. Dice, desde tu experiencia, ¿cómo los docentes podemos propiciar mayor autorregulación académica de los estudiantes a lo largo de sus años de carrera? De partida, la autorregulación es aprendible. Segundo, el error, pensamos que el primer año el estudiante ya viene autorregulado y no es así. Por tanto, yo tengo que ir. Una cosa importante como universidad es, a lo mejor de la vicerrectoría o a nivel de carrera, es comprender la autorregulación en las disciplinas y cómo se gestiona esta autorregulación. Googleen ahí, hay un libro que hicimos hace mucho tiempo atrás que se llama ¿Cómo potenciar mi aprendizaje en el primer año de universidad? Fue un libro que sacamos para los estudiantes, está abierto, y donde son estrategias de autorregulación, donde ahí simplificamos justamente estos procesos. La clave es qué pasa en el primer año y qué pasa en este proceso como tal. Por tanto, tengo que ir enseñando a hacer un elemento de autorregulación básico. ¿Cuál es? Que el estudiante aprenda a gestionar su agenda de clases, de estudio, de actividades personales. No sabe. Nadie le ha dicho o no toman el peso qué significa un crédito SST. No saben que por cada una hora presencial hay una hora que es... no saben. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que enseñarle a gestionar sus procesos de aprendizaje. Por eso hay que dedicarle tiempo. Una mamá nos escribió el año pasado, o antepasado, no me acuerdo ya. Feliz. Me dijo, tuvieron que pasar, mira, en el colegio nadie en el colegio le había enseñado que tenía que organizarse. Está feliz. Entonces, tenemos que enseñar a organizar a nuestros estudiantes. Y eso es un proceso, por tanto, hay cosas que necesitamos el primer año. No es lo mismo el cómo lo enseñamos en el primer año a cómo están los últimos años. Porque en los últimos años tenemos que darle criterio para enseñar a organizarse profesionalmente. La organización profesional. Muchos de nosotros aprendimos a organizarnos profesionalmente a golpes, ¿cierto? De ¿cómo agarro esto? Bueno, imagínate cuánto podríamos ahorrar en tiempo si lo enseñáramos. Claro, tenemos que desarrollarlo. Y por tanto hay que decir, bueno, ¿cuáles son las habilidades de autorregulación que necesito para cada nivel de formación o para cada ciclo? Tengo que detectarlo. Y generalmente son ciclos, o sea, comprender, el estudiante no sabe, por un dato interesante, ¿cuántos de ustedes le han dedicado tiempo en primer año a enseñarle a leer un artículo científico de la disciplina? Y la verdad es que es muy distinto a cómo lee en Twitter. Hay que enseñarle cómo aproximarse a un texto científico. ¿Qué significa lo que está aquí? Hay que gastar tiempo, pero eso es una inversión. Muchas gracias. Una pregunta más. Dice, ¿existe información sobre consulta a los estudiantes de pregrado si prefieren docencia virtual o presencial? Buena pregunta. Sí, hay evidencia. Y es un poco controversial. Lo que pasa es que yo le llamo evidencia péndulo. Lo que pasa es que, péndulo ¿en qué sentido? Es que es una evidencia que está un poco contaminada porque todos queríamos presencial porque estábamos ya aburridos de estar encerrados. Entonces el péndulo llega a la mitad. Lo que sí está sucediendo que los estudiantes de posgrados, más que de pregrado, están prefiriendo lo no presencial. Eso sí es una realidad concreta y tiene que ver con mucha razón. En el caso de los estudiantes de primer año, quieren la presencialidad, al parecer, y por lo que dice la evidencia disponible, estoy pensando en 3 artículos en particular, uno latinoamericano, uno europeo y otro asiático, que lo que dicen que el estudiante de pregrado le gusta ir a lo presencial, pero no porque van a clase, sino porque van a socializar. Van a socializar.
bueno, socializar. Por tanto, la presencialidad no es porque les guste ir a clase presencial, sino porque van a encontrarse con sus compañeros, van al campo, van a jugar, van aquí, van al casino, van... Es interesante. Entonces, ahí, nuevamente, el nuevo estilo. Si el profesor hace más de lo mismo, los estudiantes dicen, bueno, mejor me quedo en mi casa. Pero, mira, los estudiantes son excelentes, nuestros estudiantes, por naturaleza, son excelentes economistas, porque saben medir lo que es costo-beneficio. Saben perfectamente eso. No hay más preguntas en el chat, Oscar. José Espinosa. José, ¿quieres escribir tu pregunta o la quieres preguntar? Porque tienes ¿Es la mano posible, levantada. sí, es posible, Pamela, conversarlo, interactuar un poquito? 30 segundos. Muy cortito. Sí, no, en relación, gracias primero por la oportunidad, Oscar, por la presentación y también por el espacio y tiempo para conversar. No, lo decía con respecto a la autodisciplina, autorregulación, que Oscar tomó el concepto de autodisciplina como autorregulación, entendiendo que la autorregulación tiene alguna fase y tiene algunos elementos como, qué sé yo, el autoconocimiento, una reflexión, perfecto. Pero yo lo decía, Oscar, a lo mejor lo escribí mal, y por lo tanto hay una interpretación errónea en ese sentido, en que la autodisciplina a elementos como, por ejemplo, el control del tiempo, es lo que tiene que ver con la cantidad de horas dedicado a la asignatura intra-aula y aquellas horas, por ejemplo, dedicado a extra-aula. A ese tipo de elemento era cómo poder gestionar el tiempo en relación a esa denominada autodisciplina que encontré que era un concepto que a lo mejor interpretaba lo que estaba tratando de preguntar. Pero a eso se refería Oscar. Gracias, Pamela. Gracias por la aclaración. Hay manos levantadas, pero preferiría que escribieran sus preguntas en el chat porque ya debemos liberar a nuestro invitado. Así que una última pregunta, si alguien la quiere escribir, es el momento de hacerla. Parece que no. Muchas gracias, Oscar. Agradecemos siempre tu buena disposición a compartir las temáticas de docencia en nuestra Universidad de la Frontera. Ha sido súper enriquecedor poder escucharte, poder compartir también las preguntas que los profesores hicieron, y agradecemos profundamente también la participación de los y los asistentes a esta actividad, y les invitamos, ¿cierto?, a continuar participando de las diversas actividades diseñadas para estas jornadas de capacitación invierno 2022. Dejamos liberado a nuestro invitado, agradecemos nuevamente la asistencia de todos. Oscar, un amigo de la casa en la Universidad de la Frontera, un abrazo, que estés muy bien, saludos a todos y muchísimas gracias. Recuerden que pueden saber de las actividades, los horarios y todos los detalles de la organización de esta semana a través del portal, docencia.ufro.cl. Así que están cordialmente invitados en todas las actividades. Agradecemos a la vicerrectora que se quedó durante toda la actividad, y nos estamos encontrando en otra de las actividades que están preparadas para ustedes. Muchísimas gracias. Chao, Pamela, muchas gracias. Saludos a todos, gracias, Oscar. Gracias a todos. Nos vemos en la tarde, Pamela. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes.